Muy buenos días, a nombre del ministro de Educación, Milton Luna, que está acompañando al presidente de la República en el encuentro en Chile y por eso no puede estar ahora con nosotros. Cuando el ministro Luna menciona y habla que nuevamente queremos repedagogizar el sistema educativo, porque hemos visto que se ha burocratizado, que hemos tenido una serie de pasos burocráticos, administrativos, en los cuales el docente ha incurrido. Parte de este diagnóstico también tiene que ver con el trabajo que se ha hecho en el aula. Parte de ese trabajo en el aula ha sido, en muchos casos, no un texto como guía, sino un texto como la formalidad, el dictado y aquello que no ha permitido desarrollar innovación y creatividad en el propio docente dentro del aula con el uso de un recurso educativo y en muchos casos, y ustedes lo saben, se ha vuelto en el único recurso y en la forma más estricta de aplicar el currículo y aplicar las propias clases y la propia planificación que el docente realiza. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Educación, y por ahí veo en el público a gente que nos ayudó en su momento, yo trabajo con el ministro ya varios años atrás en el Contrato Social por la Educación, hicimos un análisis precisamente de los textos escolares. Hicimos algunos comentarios, algunas críticas de los textos escolares que se venían entregando desde ya hace un buen tiempo, desde hace más de 10 años, con aporte de las propias universidades, con aporte de los expertos, y precisamente lo que hemos hecho ahora es recoger algunas de esas críticas, recoger parte de esos compromisos que en su momento y de esos temas que nosotros encontrábamos relevantes para trabajar. Por eso ahora en esta administración lo que hemos arrancado es un proceso de construcción de nuevos textos escolares. Sin duda tenemos una crítica fuerte frente a esta posible adoctrinamiento, cierta tendencia ideológica, cierta tendencia política que han tenido los textos escolares, no solo los que ha entregado el Ministerio de Educación, sino también lo que han hecho algunas editoriales. Y precisamente para evitar cualquier posibilidad de adoctrinamiento que haya existido en alguno de los textos y para mejorar el uso que puedan tener los textos en el aula, precisamente a través de la Subsecretaría de Fundamentos Educativos estamos desarrollando nuevos textos. Algunas de las ventajas de estos nuevos textos, uno de ellos es un significativo ahorro, porque antes el proceso que realizábamos, las editoriales del país presentaban sus ofertas y nosotros comprábamos esos textos. ¿Qué es lo que estamos ahora nosotros haciendo? Este proceso que les comento nos tomaba al menos 7 millones, 8 millones de dólares, le costaba al país ese proceso. Lo que estamos haciendo ahora es precisamente tener y además, en el proceso anterior, el Ministerio de Educación, el país no era dueño de esos derechos de autor. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Precisamente con los profesionales como ustedes que están sentados en este auditorio, es construir los textos escolares. Estamos haciendo una inversión, por supuesto, de $2,5 millones de dólares, pero son textos que son del Ministerio de Educación. Son textos en donde los derechos de autor le pertenecen al país. Y además estamos haciendo un ahorro, más aún en situaciones como las que todos conocemos que actualmente vive el país en términos económicos, financieros.
Adicionalmente, entonces, estos textos escolares, ya José Brito, nuestro subsecretario de Fundamentos, hará una presentación mucho más detallada de parte de estos temas. Los textos están creados también con estos criterios pedagógicos, con esta suerte de diseño modular. Es decir, que si bien tienen una secuencia, también pueden ser utilizados indistintamente los módulos. El docente puede, entre comillas, lo digo yo, jugar con los contenidos precisamente para aplicarlos en el aula dependiendo de su planificación, dependiendo de los criterios que va a tener en el aula para los conocimientos. Estos textos, por supuesto, profundizarán en temas del desarrollo integral de los estudiantes. Ahora tenemos un prototipo que es el que les vamos a mostrar precisamente para recoger de ustedes sus criterios, para frente a esta ola a veces que se genera de incertidumbre, es decir, ¿y ahora qué va a pasar con los textos? ¿Cómo son los textos nuevos? Precisamente queremos presentarles un prototipo, queremos recoger sus criterios, sus opiniones y también decirles cómo, en el caso del ciclo Sierra, cuando inicie en septiembre, vamos a entregarlos. Cuando les decía entonces, queremos desarrollar dentro de estos textos escolares, el desarrollo integral de los estudiantes, por supuesto, es nuestra primera intención. Este desarrollo integral tiene que ver con el análisis crítico, tiene que ver con el pensamiento crítico, tiene que ver con la promoción de la investigación, tiene que ver con la adecuación al contexto de cada una de las diferentes áreas, de cada una de las diferentes localidades, de cada una de las diferentes escuelas, regiones del país. Es decir, si bien sabemos que el conocimiento es universal, su aplicación en muchos casos tiene que ser contextualizada y quién es mejor que los docentes precisamente para saber cómo trabajar esta contextualización. Estamos priorizando no en la cantidad de material que van a tener estos textos escolares, sino en la profundidad que puedan presentarnos estos textos escolares. Sin duda, y además otra de las ventajas que va a tener el por qué tener textos escolares modulares es precisamente el tema del peso incluso en las mochilas de los estudiantes. Además, adicionalmente tiene esta entre otras de sus ventajas. Finalmente, para no alargarme más, estos textos escolares, al igual que lo han sido hasta ahora, serán universales. Todos los niños, niñas y adolescentes del país, del sistema fiscal, van a recibir los textos escolares, tal cual lo han venido recibiendo hasta ahora. Estamos hablando de más de 3,5 millones de estudiantes del sistema educativo van a recibir textos escolares gratuitos. Esta política se mantiene, es parte de garantizar el derecho a la educación, y en el caso de los docentes estaríamos hablando que este material, las guías de trabajo de estos textos escolares, van a tener también todos los docentes, los profesores, las profesoras del país, del sistema público también. Estamos hablando de alrededor de 170,000 docentes. Con este breve panorama que he hecho de los textos escolares, lo que quisiera reiterar es precisamente que detrás de esta medida del contar con nuevos textos escolares hay un criterio no solo de gestión, que también trae ventajas para el país, sino también criterios pedagógicos detrás de ellos, precisamente para que ustedes, los docentes, las docentes del país, tengan una actividad cada vez más fructífera en el aula y donde nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes se beneficien de esta tarea que estamos emprendiendo y que ahora los traemos a ustedes para recibir sus comentarios, sus aportes y precisamente generar mayor información
de lo que va a pasar en el ciclo Sierra desde septiembre y en el ciclo Costa desde abril del siguiente año. Muchísimas gracias y bienvenidos a este evento y esperamos recibir de ustedes sus mejores aportes. Gracias. El gobierno de todos.